¿Por qué será que todos los pueblos venezolanos tienen su río? Ese donde se hacen sancochos, se lanzan los muchachos, se lava la ropa o se va a buscar agua cuando no sale por el chorro. Hoy te cuento cuáles son los ríos de 4 pueblos venezolanos. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Supimos que los pobladores de Altamira de Cáceres, un pueblito en el piedemonte barinés, van al Chorrerón. Así que para allá vamos. ¿Ustedes han ido para este Chorrerón? Muchas Sí, veces. bastante. Tenemos Desde pequeños. Nosotros íbamos a buscar leña por allá. Sí, bastante. ¿Qué significó para ustedes este río en sus vidas? Cónchale, mucha tranquilidad, mucha diversión. Nosotros íbamos a hacer curruchete, a hacer herritos de gallina para allá. Ay, Dios mío. Era nuestra diversión. ¿Ustedes creen que yo debo ir? Y a buscar leña, claro, sí. Vaya para que se enamoren del Chorrerón y de las cataratas. Pues para allá vamos, para el Chorrerón. Que me le vaya bien y usted se va a enamorar del Chorrerón y de las cataratas. Vaya para que se enamore, vaya. Cada pueblo tiene su río. Rafa, ¿tú te acuerdas la primera vez que tú viniste para este pozo? Sí, bueno, tenía más o menos 11, 12 años. En ese momento pues papá empezó con el campamento y bueno, nos bajábamos con mis amigos y yo les enseñaba el río y las quebradas. Era así como el pozo de tu pueblo, pues. Sí, sí. Se nota que en este pueblo el pozo del Chorrerón es tan importante que le hicieron escalones y todo el camino, ¿no? Sí, sí, la gente los cuentan de hecho cuando van subiendo. ¿Cuentan los escalones? Sí. Lo vamos a contar. A la hora de subiendo lo contamos. Llegamos a este pozo y miren qué curioso, esta semilla es como un algodón que cae de un árbol y se ve como una espumita sobre el río. Lo que provoca es dejarla ahí intacta como un adorno. Esta broma debe estar helada y les va a parecer loquísimo, pero se me olvidó el traje de baño. Entonces ando con esta franela. No está tan fría. Mentira, sí está helada. Bañarse en las cascadas aumenta la vida, te regenera, te pone como eléctrica. ¡Qué sabroso! Vamos a hundirnos para que vean qué transparente. Bueno, no es por sacártelo, pero la que anda no se bañó. Ahorita, vamos. Aquí estoy yo emparamada, tuya y el saqueto. Cuenta la gente de Altamira que a esta piedra que ven aquí la llamaban la piedra del burro, porque en una época, cuando no mucha gente venía por estos caminos, los burros, cuando se morían, los lanzaban por ahí para abajo. Chorrerón. A mí me conmueven estas cascadas que se deslizan. Bueno, ahora sí es verdad que Rafa no echa carro. Vamos para tu pozo, ¿no? Sí, vamos. Esta broma se pone honda inmediatamente. Llegamos a la piedra. Este es el río de tu pueblo. Sí, así es. Chorrerón. Todo pueblo tiene su río. Y el Chorrerón es el de Altamira. Vamos a meternos en su cascadita. Más arriba de Altamira de Cáceres, también en el piedemonte barinés, queda el pueblo de Calderas y también tiene su río. Para visitar Pozo Azul deben solicitar permiso en la casa de la familia Villa Azuaje. Respeten las normas, porque además esta es la familia que cuida Pozo Azul aquí en el pueblito de Calderas. Este es el pozo de este pueblo. Este Pozo Azul vendría siendo el río emblemático de Calderas. Sí, un punto muy importante aquí en Calderas es Pozo Azul. Más que todo aquí llama es el misterio de que no se pueden bañar, porque su color, todas esas cosas lo hacen muy atractivo.
Yo he tenido mucho miedo de meterme allí porque por todo lo que dicen, nunca lo he intentado ni siquiera. ¿Voy a hacerlo? No, me da miedo. Siempre el cuentico de los abuelos que Sí. si usted se mete le va a pasar algo, le va a pasar, le van a jalar los pies. Le dicen Entonces, así. sí, Son los cuentos. esos son los cuentos. Entonces, sí. Esta flor se llama corona de Cristo. Miren las tremendas espinas que tiene esto. Willy, esta es una zona de puro café, ¿verdad? Sí, esta es la hacienda de café del señor Villa. Fíjense cómo está desfloreado. Buenas prácticas de café aquí en Caldera. Toda una gentileza, puentecito y todo, y el director lo aprovecha para hacer tomas del río. ¿Qué otras leyendas hay de aquí de Pozo Azul? Bueno, hay sin fin de leyendas aquí en el Pozo Azul. Cuando uno está allí en el pozo, puede estar haciendo sol, pero si usted le lanza palos o le lanza cosas al pozo, inmediatamente se nubla y empieza a lloviznar o llueve, dependiendo de lo que le lancen. Hay gente que dice que le ha lanzado sal y se forman unas tormentas, bueno, pues ¿De verdad? sí. ¡Qué cosa tan loca! Metido en la selva. Mírame el color. Con razón nadie se mete. Toda la gente de Calderas tiene una historia con este pozo. Sí, Nunca nadie se ha metido. Nosotros nunca nos vamos a meter tampoco. Esas cosas se respetan. Y nos quedamos casi media hora esperando que saliera el sol. Y miren, salió. A mí me resultan fascinantes estas historias de los encantos. Como todo un pueblo respeta que nadie se pueda meter en este río. Seguramente este va a ser el único río de pueblo que visitemos donde nadie se puede bañar. Cada pueblo tiene su río, pero Camaguán se las trae porque tiene el cuarto río más grande de Venezuela. Ahí lo ven al fondo, el río Portuguesa. ¿Ustedes lo han navegado bastante? Sí, bastante. Yo tengo un punto hacia la Cherna y es hermoso irse por ahí. Yo me voy en bicicleta, como me voy en canoa. Es hermoso. Este es el río de Camaguán. El río de Camaguán. ¿Ustedes creen que yo puedo irme a navegar por ahí? Claro, con mucho gusto. Confianza. En nombre de Dios. De la belleza que tenemos aquí en nuestro... Y con la seguridad, bellezas naturales. Pues yo, después de lo que me han dicho mis amigas de Camaguán frente a la iglesia, me voy para el río La Portuguesa, el cuarto más grande de Venezuela, y es el río de Camaguán. ¡Qué honor! Amén, amén. Aquí están el par de manganzones, listos ya encaramados en la lancha con Alexander. Es la chalana, la fundadora, y se ocupa de pasar los carros de Guárico a Barinas. La primera que hubo aquí. Miren esa belleza. ¿Qué extensión tiene este río? Este río tiene más de 800 kilómetros, nace en el estado Trujillo y recorre Cojedes, Portuguesa, Guárico y Barinas y desemboca en el estado Apure. A mí me va a dar un soponcio. Deja que ustedes vean lo que estoy viendo yo. La emoción superior. La sorpresa. ¿Tú sabes lo que es venir por el río y conseguirse a estos 4 niños de la Sinfónica Juvenil de Camaguán junto a su río La Portuguesa tocando? Para los caraqueños, su río jamás será el Guaire,
que solo nos sirve para cruzarlo y explicar de qué lado del río vivimos. Así que arrancamos para el Ávila a pedirle un río prestado a los galipaneros. Cada pueblo tiene su río. Es así. Actualmente hay un pequeño sendero que nos va a llevar a conocer esta maravilla que conecta con San José de Galipán. ¿Y ustedes saben dónde está San José de Galipán? Pues justamente allí abajo. Eso que ustedes ven junto al mar es San José de Galipán. Por fin llegamos a San José de Galipán. A partir de ahora, a caminar. Mariexi, ¿cuál es el río de la gente de San José de Galipán? El que está allá. ¿Cuál es? Es el Chorrerón. Mira, se muere de risa. Ella no sabe cuál es su río. ¿A qué río vamos a ir nosotros ahorita? Al Chorrerón, que hay en la montaña de aquel lado. ¿Tú lo conoces? No. Ah, Mario, ¿para dónde vamos ahorita? Aquí vamos a cruzar la Quebrada de los Muertos. La Quebrada de los Muertos se le llamaba así desde un tiempo para acá, pero era para evitar que después de las 5 o 6 de la tarde los pobladores de la zona no pasaran por aquí. ¿Por qué no querían que pasaran? De que los adultos tuvieran sus encuentros amorosos en estos espacios y así tuvieran la intimidad. ¡Astutos! ¡Qué astuto! O sea que la Quebrada de los Muertos es donde se tira los secretos de los que uno se entera aquí en San José de Galipán. Vamos a ver la quebrada. Mario, tú ahora que ya eres un hombre grande, ¿tú crees que a ti te hicieron aquí? Quizás sí, quizás no. De hecho, pueblo chiquito, infierno grande, ¿no? Enrique, ¿qué fue lo que tú hiciste para que pudiéramos subir para allá, para el Chorrerón? Bueno, ese Chorrerón hace más de 32 años estaba cerrado. Como siempre me ha llamado la atención el turismo, me ha llamado la atención el ecoturismo. Implementé esa idea, pues, de abrir la pica otra vez nuevamente, porque ni siquiera muchos pobladores de San José de Galipán ni de Galipán entero conocen esa caída de agua. O sea que aun cuando ese Chorrerón es de San José de Galipán, los habitantes de aquí no lo conocen. No, porque está en tierras de mi suegro, pues, de los padres de mi suegro, son maternales, y nadie pasaba hacia allá esos conucos, nadie lo conocía. Es una cascada de aproximadamente más de 100 metros de altura, y al llegar ahí, mire, usted es muy emocionante. Miren la maravilla que hizo aquí para recibir a la gente que viene. Me imagino que ahí en algún momento hacen rolitranco de sopa. Sí. Miren esa maravilla del fogón. Como verán, aquí hambre no se pasa. A partir de aquí, ¿cuánto tiempo falta para el Chorrerón? Enrique. 25 minutos aproximadamente. Mario. 20 minutos aproximadamente. Dorian. Pero falta como una hora para llegar al Chorrerón. Tres versiones de un mismo camino. ¿Tú qué dices? ¿Cuánto falta? 20 minutos. Lo vamos a contar, ¿ok? Ok, son las 10:30. Perfecto. A las 11 deberíamos estar bañándonos en la cascada. Vamos a ver. Herminia, ¿tú conoces el Chorrerón? Sí. Antes uno miraba ese río chévere, esa cascada que bajaba, ese tremendo. Y cuando crecía nosotros nos emocionábamos. Cuando llovía para irlo a ver, todo el mundo salíamos a ver ese río crecido. Muy poco nos bañamos allá porque nosotros íbamos para allá, como yo le digo, a buscar las cargas que mi papá sembraba allá. ¿Cuánto tiempo tiene que caminar? No, eso sí no por distancia, yo que cuánto tiempo tiene que caminar, porque... ¿Ya no quieres volver más? No, ni quisiera, porque yo pasé mucho miedo, mucho peligro. Yo miraba mucho peligro ahí. Yo sí voy ahí. ¿Tú sí vas para allá? Yo sí voy a ir para allá. Yo no me atrevo. Y aquí estamos llegando a la casa del señor Gustavo. Usted tenía estas maticas aquí tan verdecitas. para echarle a los conejos. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso? Animalitos. No, yo sé lo que es conejo. La citadina que no sabe lo que es un conejo. No, eso que tienes ahí, ¿cómo se llama eso? Colmillo león. Mira, ¿cuánto tiempo tienes tú sembrando capures por ahí? Bueno, yo tengo una marca de 74 años viviendo aquí. Ah, esa es tu edad. Mi edad 74, pero yo nací aquí. ¿Cuánto tiempo hay de aquí hasta el Chorrerón? Bueno, mija, yo tengo más de 30 años que no voy por ahí. ¿Tú vives en la entrada del Chorrerón y tú no has ido? No,
Mija, mi esposa fue en estos días, llegó hasta la mitad del camino. ¿Tú qué dices? ¿Voy? Sí, vaya, que después viene contenta si se baña. Cambur es para tirar para el techo. Sí, y lo increíble es que el cambur es ingresado en Sudamérica para 1500. El nombre científico es Musa sapientum y es la planta de la sabiduría. Está metida hasta en nuestro lenguaje. Tú puedes decir, búscate un cambur, que búscate un trabajo. Fulano es policamburista, que tiene muchos oficios. Están meneando la mata de cambur cuando van a mover en los puestos o van a serruchar en el trabajo. Claro. Y el cambur está inmerso. Y bueno, San José de Galipán es una vivencia de eso. ¿A dónde te conducen los cambures? Al Chorrerón. Con razón, esa gente dice que 20 minutos. 20 minutos para verlo. ¿Ustedes se conforman con verlo desde aquí? ¿O debemos llegar hasta allá? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que hacemos por ustedes? Suscríbete a mi canal de YouTube, que me voy a entrompar a bajar hasta allá y subir hasta allá y bañarme ahí. Ahí viene mi director, que bajó por la cuerda solito. Con una mano. Y viene sanito y salvo. ¿Qué tal? Bien. Miren, una recomendación. Aquí no vale la pena ir a la peluquería antes de venir para acá, porque te vas a llenar las manos de barro. ¿Ok? Uno se viene para acá como un forajido y con unos pantalones que no te importen. Jeremy, ¿cuándo descubriste tú el Chorrerón? Oye, cuando vine con Enrique. ¿Qué edad tenías tú? Yo que 16. Pero de pequeño pues uno lo veía, lo escuchaba. ¿Y cómo es que si tú lo veías no te provocaba empujarte para allá? Belga, porque nunca me entusiasmaron pues. Y el que me entusiasmó fue Enrique y bueno. ¿Y cómo te sentiste la primera vez que te bañaste ahí? Belga, impresionante. Sí. ¿Se dan cuenta? Tuvo que esperar hasta los 16 años para conocer el pozo. Estás hediondo a Javillo. ¿Por qué? Usualmente en la época colonial el jabillo era la madera principal para hacer las urnas. Entonces cuando una persona se estaba portando mal le decían, está hediondo a jabillo. Y es porque lo iban a meter dentro de una urna. Ahí tienen el Javillo. Cuando lo vean, hediondo a Javillo. Bueno, creo que está ganando Dorian. Gracias, porque ya pasaron los otros 2 tiempos. Claro, llevamos ya 28 minutos, ¿no? Llevamos como 30 minutos de recorrido. Ok, ¿y nos falta? Nos faltan como 25 minutos para llegar abajo. Okay. O sea, que esto y que 20 minutos será trotando. Bueno, Jeremy, ¿y tú en cuánto tiempo lo haces? Solo me echo 25 minutos. Vamos a quedar en que el asunto es 1 hora con cautela para la gente que viene tipo observando el mundo, como yo. Estas son las hojas de cambur morado. Son las que se usan para las hallacas. Por eso era que la gente no venía al Chorrerón, sino solamente a sacar las hojas del cambur morado. Jeremy, ¿tú te acuerdas? ¿Tú las venías a sacar? No, nunca la llegué a venir a sacar, pero cerca de la casa sí la sacamos. ¿Cuántos de nosotros habremos usado hojas de galipán para hacer nuestras hallacas si no lo sabíamos? De cambur morado. También hay hojas de cambur morado, que son demasiado grandes, pues, que sirven para ropa un niño y broma. ¿Cuando llueve? Sí, claro. ¡1 hora! Como dijo Dorian. No vale, además qué camino tan hermoso. Y estamos oyendo la cascada casi desde el primer momento. Miren esto. ¡Hicimos, mi amor, mi director! ¡Eh! ¡Eso está helado! ¡Helado!
está en una caminata de 1 hora, porque fue 1 hora. Pero esta recompensa es ante una de las cascadas más altas del lado norte, que yo tengo 20 años caminando en la vida y no sabía ni siquiera que existía. Hay gente en este sector que no sabe que existe y que es una gran posibilidad para desarrollar turismo en Venezuela y que nos siga dejando sembrados aquí. ¿Verdad que sí? Sembrados en Venezuela. Miren, el que venga para acá y no se bañe, le cae la pava mocha. ¿Oyeron? Hay que meterse. 1, 2 y 3.